Muy bien, agradecemos el que quieran estar aquí para escuchar la predicación del Evangelio y queremos hablar de algo. ¿Qué es para ti el autocontrol? ¿Suena a algo necesario o no? El autocontrol básicamente es aquella sensación en la que muchos hoy tratamos de desarrollar, ya que tenemos una era, una sociedad, un mundo tan lleno de obedecer a los sentimientos que se ha perdido un poco este término del autocontrol. ¿Qué es el autocontrol a todo esto para ti? Suena a que es el tenerte a ti mismo bajo control en ciertas circunstancias para hacer lo que realmente es importante. El autocontrol es básicamente, suena a aquello donde tú sabes que tienes muchas ganas de hacer algo. Hay cosas que tú quieres hacer, que tú deseas hacer, que tú amarías hacer, pero por autocontrol, por un bien mayor, decides, si bien yo siento y considero emocionalmente que esto sería mejor hacerlo así o hacerlo de esta forma o no hacerlo decididamente, voy a hacerlo de esta otra forma, ya que necesito controlarme y de esta forma me va a ir mejor. El autocontrol muchas veces se vende como una cualidad cristiana, de creyente, donde nosotros nos negamos a todo lo que queremos en pos del bien mayor. Esto es un pensamiento interesante y quiero que consideremos esto. ¿Te has puesto a pensar si realmente se debería enfocar así? Porque cuando lo consideramos, lo ponemos de esta forma. Decimos, no sé, yo al final tengo muchísimos deseos, pero al final no hago nada que yo quiera y hago solamente lo que considero que es correcto y en base a esto vivo. Em, y es tan así la cosa. Y a veces tratamos de arreglarlo un poco porque suena excesivamente cerrado, pero luego nos ponemos a ver el mundo y decimos, pero ¿quién no vive así? Si al final en la mañana yo me levanto con todas las ganas de no ir a trabajar, pero digo, pero tengo que ir a trabajar, así que voy a trabajar. Y hay situaciones donde yo no tengo ninguna gana de ser simpático con otras personas porque estoy cansado, tengo hambre, pero sé que esas no son situaciones donde yo debería actuar mal con otros, así que me autocontrolo, pero pero es realmente esto, ¿cómo lo pone la escritura? ¿Cómo lo pone la palabra de Dios? Porque es una cualidad que es parte del fruto del Espíritu, eso es ciertísimo y está en la escritura. Es ciertamente una cualidad que es importante y eso es verdad. Es una cualidad que está en la escritura y que es ampliamente apoyada. Pero pero ¿cómo lo pone la escritura en manera práctica? ¿Es tan así como lo estoy describiendo? Es en parte así, pero es mucho más. Y quiero considerar un trozo de la escritura donde veremos, primero vamos a leer el trozo, yo le voy a explicar en manera detallada qué es lo que está ocurriendo con los personajes, los caracteres, aquellos involucrados de la situación histórica que vamos a leer, y luego vamos a leerla de nuevo para que veamos el peso del asunto, lo tremendo que está ocurriendo acá. En el Evangelio de Juan, si tienen Biblias pueden acompañarme. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 vamos a leer la palabra de Dios. Juan 18 capítulo 28. Dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús, le han arrestado y ahora están haciendo una serie de juicios en su contra para determinar su culpabilidad o no. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Después voy a explicar qué está pasando ahí. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo
o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hasta aquí la palabra de Dios. El Evangelio de Juan fue el último en ser escrito, así que en muchas situaciones da a entender cosas que asume que el lector sabe y que uno cuando no conoce esas cosas, porque el autor asume en muchos aspectos que el primer lector ya debe haber conocido el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, leer este Evangelio en cuarto lugar igual es súper buena idea, por algo está en este punto, pero igualmente lleva a reconsiderar los anteriores Evangelios y a ver una parte más cercana de la gloria que hizo nuestro Señor en aquella entrega en la cruz. Este es el juicio donde le determinaron de qué forma iba a morir y Pilato le entrega para ser crucificado. Ahora, en esta historia vemos algo tremendamente particular. Las palabras que más resaltan son reino y verdad. Pero lo que más resalta es que pareciera que esta persona llamada Jesús, que es un hombre que vivió hace 2000 años, que estuvo entre sus criaturas, que vivió con las personas, que en todo momento decía de manera súper clara que él era Dios, pareciera que tiene todo el control del mundo, todo el control de la situación. A todo esto, si hay personas, yo he notado que hay personas que leen los evangelios y no llegan a la conclusión y se atreven a decir que Jesús en ninguna parte dijo que era Dios. Ciertamente no lo dijo con esas palabras, pero leer toda la historia de los evangelios y no asumir la deidad de Cristo es no haberlos leído de manera correcta. En toda la escritura se enfatiza su deidad. Por lo tanto, no asumirla acá es un error grave, es un error irse en contra de los autores. Cuando llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron al pretorio. El pretorio, edificio romano, y no querían contaminarse ya que estaban en la fiesta llamada la Pascua. Acercándose a este lugar, ellos pensaban que se contaminarían. Mostrando, esto lo trata de hacer el autor, esta parte de no quisieron entrar al pretorio y la parte donde dice que Pilato los toma, quería que tomara a Jesús y que ellos que ellos lo enjuiciaran y ellos le hicieran lo que fuera, cuando les dice Pilato a ellos. Ustedes tienen una ley, encárguense ustedes de este hombre, y ellos dicen que ellos no pueden andar matando personas de acuerdo a su ley. Entonces, lo que trata de hacer el autor en estas dos ocasiones y una más, es que trata de enfatizar la incoherencia de lo que está pasando con estas personas, ya que quieren que otro le quite la vida a Jesús. Sin embargo, ellos em, no, no quieren obedecer los puntos esenciales de su ley, de su escritura, yendo al pretorio, acercándose al pretorio, alejándose del pretorio, no queriendo juzgarle. En ese sentido, ellos tratan de alejarse de su ley al alejar al Mesías de ellos. En ese sentido, el autor trata de hacer una ironía maravillosa donde ellos quieren obedecer la ley, pero al alejar al autor de la ley de ellos, Jesús, Dios, están alejándose a sí mismos de la ley. Se preocupan, como dice Mateo, en un versículo en Mateo, se preocupan de diezmar el comino y el eneldo. ¿Alguien conoce lo que son las especias? Imagínense, ustedes tienen un tarro de especias y quieren diezmar, se compran una bolsita en el mercado a granel y toman un poco de esto para diezmarlo. Se preocupan de contar los trozos de orégano para ir diezmándolo, para cumplir el mandamiento antiguo judío del diezmo. Imagínense ustedes cumplen aquello
pero no cumplen lo más importante que es acercarse a Dios, que es la misericordia. Esto es básicamente lo que está mostrando el autor, que estas personas, alejando al autor de la vida, se alejan del autor de la vida, creyendo que obedecen la ley del autor de la vida. Pilato sale a ellos consternado y les pregunta, ¿y qué acusaciones son estas? Así que él va a juzgarlo. Cuando lo juzga, el autor nos vuelve a dar un recordatorio de que el Señor Jesús está en control, ya que dice que se debía cumplir la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir en la cruz. En muchos trozos de la escritura, en el Evangelio de Juan, el Señor enfatiza que debía ser levantado, que debía ser entregado como un cordero, ya que el cordero quita el pecado del mundo. Los corderos en esa época no se les rompían las piernas, en la crucifixión era una muerte por asfixia, perdón, a los corderos no se le rompían los huesos, la crucifixión no se le rompería los huesos a la víctima, pero esto es más tremendo porque en las preguntas que le hace Pilato quiero que vean cómo él muestra muchas cosas de lo que uno piensa en este mundo y de las cosas que tiene que obedecer y las cosas que quiere hacer. Miren esto. Pilato va con él y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó y de dónde sacaron estos judíos acerca de ¿eres tú el rey de los judíos? En muchos sentidos, esta conversación tiene mucho que ver con el tema del reino y por algo el Señor le habla acerca del reino que no es de este mundo. La palabra que usa Pilato para el rey de los judíos tiene mucho que ver con dueño de territorio en la época antigua. Lo que Pilato le está preguntando directamente es si él es el rey de algún territorio que se opusiera al territorio romano en ese sentido. Sin embargo, cuando el Señor le responde, le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Quiero que noten lo precioso que está empezando la conversación en el Señor, ya que Él sabe perfectamente que va a ser entregado, no está opuesto a eso, ya que Él sabía que debía ser entregado, Él está en control de la situación, pero quiere conversar con Pilato y el autor del Evangelio en alguna medida nos está tratando de hacer pensar esto. Después de todo el Evangelio de Juan, te invito a que leas el Evangelio de Juan, pero este es un resumen. Viene el Señor siendo el Verbo eterno de Dios, aquel que es Dios Todopoderoso, el Hijo eterno de Dios. Oramos en aquello, oramos acerca de eso, que Él siendo Dios, el Hijo eterno de Dios, por lo tanto es Dios, viene al mundo, humanándose, encarnándose. em, Tomando un cuerpo de hombre, morando entre sus criaturas. En esta época, esto era tremendo, ya que en esa época, incluso cuando Juan estaba escribiendo el Evangelio, cuando Juan escribió su Evangelio, y de lo cual habla mucho en sus epístolas de Primera de Juan, muchos creían que Jesús era un espíritu y que no vino en cuerpo, y que eso de que murió, se entregó, fue más que nada un tema de apariciones y desapariciones, y él ¿podemos creer realmente que el dueño del mundo puede tomar un cuerpo y que era tan necesario? ¿Acaso eso no es algo sucio, no es algo feo, no es algo de echarlo un poco para abajo, pensaban las personas? En esa época el cuerpo era lo más sucio, era lo más... No, 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 no. Así que cuando el Señor le dice, dices tú esto por ti mismo, te lo han dicho otros de mí, está invitando a Pilato y al lector a que nos preguntemos, cuando tenemos al Señor enfrente y se nos enfrenta con la pregunta de si él es el rey o no, de si él es el rey o no, ¿te lo estás preguntando de manera general o te lo estás preguntando de manera particular? Si te lo preguntas de manera general y Jesús es realmente el rey y por tanto Dios, te lo preguntas de una forma que te afecta a ti. ¿Es el rey o es tu rey? ¿Es Dios o es tu Dios? ¿Crees en su mensaje o crees en su mensaje en cómo fue un mensaje para ti? ¿Crees en su muerte o crees en su muerte hacia ti? O una frase muy difundida, ¿crees en Dios o le crees a Dios? En esto quiero que consideremos y el evangelista nos hace considerar esto. Dices tú de Jesús.
lo que otros dicen de él o lo haces por ti mismo? Estimado, no sirve de nada creer en Jesús como una forma histórica, como una figura histórica, aun si crees que Él era Dios, porque si no crees que Él se entregó a sí mismo por ti en aquella cruz, siendo Dios Todopoderoso y siendo hombre, 100% de ambos, entregándose a sí mismo y dándose en aquella cruz, ¿acaso ¿acaso te afecta en algo? ¿Acaso importa en algo? ¿Acaso cambia la circunstancia en algo? El Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en que el Señor Jesús es el eterno Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Él era el Cristo. El Cristo es el título que se daba al rey prometido, al ungido, al Hijo de David. Y si creen en Él, tendrán vida en su nombre. Pero solamente creyendo en que Él tiene esos títulos y no afectándote en nada en cómo te afecta a ti, ¿tiene algún sentido? Estimado, quiero mover un poco la creencia que tienes. Tienes este mensaje que es el Evangelio, que es la buena noticia de cómo Dios mandó a su Hijo para perdón de pecados y creyendo en Él puedan tener vida en su nombre, pero ¿realmente lo has creído? ¿Crees que el mensaje es verdadero o crees que el mensaje es verdadero para ti? ¿Lo crees por lo que han dicho otros o por o por ti mismo? Estimado, que la gloria bendita de Dios obre en ti para abrir tus ojos y mostrarte que el Señor Jesucristo era realmente Dios y que Él se entregó en aquella cruz, que Él se entregó de tal forma que en su humanidad entrega su vida y tiene la capacidad de morir en favor nuestro, derramando su sangre por nuestros pecados, y que en base a aquella obra tú puedes, y luego en su resurrección, mostrando que esa muerte fue acepta y realmente que no le podía contener y que puede librar de la muerte a todo aquel que en él crea, pero si no lo crees para ti, si solamente crees en los dichos de otros, entonces no te ha afectado y no tienes vida en su nombre. Tienes que creer, necesitas creer. El autocontrol, de lo que hablamos al principio, el autocontrol muchas veces se vende como aquello donde tú tomas todo lo que sabes que no quieres, pero lo haces igual, porque sabes que es por un bien mayor. Pero quiero voltear un poco la situación y explicarte cómo, por este lado, el autocontrol o el creer en algo mayor es ver lo precioso, lo único, lo sin igual que es nuestro Señor, y aún siendo pecador, aún yendo a la condenación, aún no creyendo en Él, te das cuenta que Él es tan precioso, tan único, tan sin igual, que Él se entrega a sí mismo, siendo el Rey, siendo el Todopoderoso. Y por lo tanto, cuando tú, estando muerto en tus delitos y pecados, crees en Él, lo que estás haciendo no es negarte a ti mismo en el sentido de que tomas quien eres y lo pones en un rincón y dices, ya, voy a tomar algo que nunca ha sido mío. No, el negarse a sí mismo, escrituralmente hablando, significa que yo tomo el nombre de Cristo y creo en Él, porque el Señor obra en mí para ya no ser lo que siempre fui, pecador, muerto en mis delitos y pecados, sino que ahora por primera vez, en la gloria eterna de nuestro Señor, los cielos se abren, hay gozo en los cielos, porque eres más tú de lo que tú nunca habías sido, ya que Dios nunca te creó para la condenación. Dios no crea la muerte. Dios nos creó queriendo que aceptáramos la vida. Dios quiere que creas, Dios quiere que vivas, Dios quiere que vivamos. Cuando creó al hombre por primera vez, ¿acaso lo creó diciendo ya, quiero que mueran y después que mueran les voy a dar vida de nuevo y la muerte va a estar en toda la creación, pero la muerte es parte del asunto, no es para tanto? Estimado, el Señor Jesús fue determinado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde antes de la creación del mundo porque Él sabía que íbamos a pecar, pero Él no quiere la muerte en la creación. Algún día la muerte va a ser echada.
va a ser echada afuera. No es una parte correcta, no es una parte ideal de la situación, pero Dios la permite en su bendita y misericordiosa persona para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos creer y algún día la va a echar sin destruirnos a nosotros. Por lo tanto, el primer punto es, ¿lo creen? ¿Lo creen de manera personal o creen solamente lo que dicen otros de él? Pilato le responde, ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregan a mí. Ojo, miren lo que está pasando aquí. Pilato se dio cuenta con la primera pregunta que el Señor le está cuestionando su autoridad. Bueno, tú dices que soy rey, pero tú lo dices porque otros te influenciaron, porque otros te pusieron el mensaje en la boca. Em, las figuras de autoridad en esa época, en cualquier época en verdad, cuando les cuestionan la autoridad es tremendamente insultante. Y en ese sentido, él está correctamente insultado, súper bien, porque entendió que estaba el Señor entendiendo más de lo que él entiende de sí mismo, de lo que nunca se había entendido, y le dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales te han entregado a mí. Pilato de alguna forma entiende o piensa que él tiene a Jesús entregado hacia él, como si Jesús pudiera ser entregado sin que él quisiera. ¿Qué has hecho? Le pregunta. A lo que le responde Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En ese sentido, el Señor está expandiendo un poco más la mirada. En el inicio del Evangelio, el Señor habló acerca del reino con un hombre llamado Nicodemo y le dice que si no creía no podía ver el reino de Dios y que no, perdón, que si no nacía de nuevo no iba a poder ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. Y en ese sentido, el Señor está explicándole lo mismo a Pilato acá. Le está explicando que ya que su reino no es de este mundo, Pilato no entiende lo que está pasando. Su reino no es de acá, su reino no tiene implicaciones netamente territoriales. No es solamente un pedazo de tierra, no es solamente un poco de poder. Incluso el Señor le está mostrando que Él tiene todo el poder. Le está diciendo de manera implícita, si su reino fuera netamente necesario que Él viviera en este punto de la historia, así para librarse del castigo que Pilato cree que le puede dar, entonces Él básicamente dice, si yo quisiera, me podría librar de acá porque tengo todo el poder del mundo. Pero, ya que no gana nada librándose de esto que está pasando, no lo hace. Noten cómo él está en control. Noten cómo en la forma, en el momento de mayor autocontrol en la historia de la humanidad, él decide ir a soportar el castigo. Y más que eso, porque hay algo más que va a soportar. Le dice entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Noten cómo el Señor le muestra una forma de un vistazo a su deidad, ya que le dice de dos formas que él vino al mundo. Él le dice yo he nacido y he venido al mundo. En el nacer está el inicio de la vida, pero en el haber venido al mundo, él de manera implícita le muestra que antes de que su inicio de vida terrenal le podríamos poner, su año cero en sus 33 años de vida, que creemos que lo más probable es que el Señor tenía 33 en la carne cuando fue juzgado. Él está diciendo desde antes de eso, yo ya estaba y vine al mundo. Él está explicando una vez más su deidad para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Le dice en el original. Y en ese sentido, em, hay algo trágico, pero también hay un recordatorio que nos está poniendo el autor en este punto del Evangelio. Tú dices que yo soy rey, tú piensas, tú quizá sabes que Jesús es una figura tremendamente importante en la historia. Sabes, cuentas los años en base a su nombre, cuentan acerca de su gloria. Todos sabemos que Jesús es rey, todos sabemos que Él es poderoso, todos sabemos que Él está en control de la situación, pero te has planteado que Él nació y que al mismo tiempo vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? ¿Te has planteado que Él es el Dios eterno y que viene a este mundo para dar testimonio a la verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ojalá, y, y Pilato le dice que es la verdad.
de una forma abrupta, de una forma directa, uno piensa, ¿y por qué el juicio termina ahí? ¿Y por qué el juicio termina en este punto? Claramente Pilato no le encontró nada de malo, pero claramente tampoco le encontró nada de bueno porque de una forma pasiva no interviene en el juicio luego. Y cuando le pregunta, ¿qué es la verdad? En esto tenemos que preguntarnos nosotros. Yo te pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el momento de mayor autocontrol en la historia de la humanidad, Jesús, en el huerto, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, él pide que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Él sabía lo que se le venía, estimados. No solo se venía la crucifixión, que ciertamente es una forma de muerte tremendamente difícil de soportar, tremendamente dolorosa. Se le quita la vida por medio de la asfixia, se le azota antes y muchos de sus huesos quedan al descubierto, se le deja al calor del día, sin ropa de la forma más humillante posible. La gente pasa ahí humillándolo, se ríen, pero eso no es lo más terrible. Eso no era lo más terrible. Lo que Jesús sabe que se le viene, que supo que se le venía en el huerto, donde su sudor era como grandes gotas de sangre, era la eterna ira de Dios que pende en contra tuya, ya que hemos pecado. ¿En qué he pecado? Te preguntarás. ¿Acaso rompí reglas? Te preguntarás. ¿Acaso son las típicas reglas que expresan la religión que tengo que seguir y que si las siguiera puedo ser bueno? Es más que eso, estimado. Aun si las siguieras todas, ya que la gloriosa y bendita persona eterna de Dios, acá está, incluso acá está, aquel que para esto nació y vino al mundo, no le creemos ni lo adoramos. Y preguntarás, ¿y por qué Dios quiere que lo adoremos? ¿Acaso es egocéntrico? Es que no hay mayor fuente de felicidad y gozo en el mundo. Si él apuntara a cualquier otra cosa para adorar, entonces sería cruel, sería malo. La condenación implica que por nuestros pecados merecemos el castigo eterno. No solo porque rompimos reglas, sino porque nos alejamos del Dios bendito y eterno. No solamente nos quedamos en la condenación de manera eterna, porque no podemos mejorar, sino porque elegimos lo malo y aquello malo se expresa de manera constante durante toda la eternidad. Imagina, ¿te has fijado, por ejemplo, en los mayores que cuando eran jóvenes eran un poquito enojones y se les soltaban las mechas de vez en cuando y cuando van pasando los años se les sueltan mucho más y son poco más enojados? ¿Te imaginas a esa persona durante toda la eternidad si tuviera ese problema? Sería enojo de manera eterna, constante, durante toda la constante del universo, y ya que es una persona, no puede librarse de eso, pero si tuviera al Dios eterno, y al Dios benditamente eterno, al Dios que es profundamente eterno, aquel que durante toda la eternidad puede ser conocido y adorado, y nunca vamos a dejar de conocerlo y adorarlo, entonces en eso, podrías fijarte en algo que no fuera en ti. Podrías fijarte en la adoración de algo que no acaba, de alguien, que es la verdad. Pilato incluso preguntó de manera incorrecta, ¿qué es la verdad? Debió haber preguntado, ¿quién es la verdad? Porque la tenía enfrente. Y en esto, el evangelista termina el juicio de manera bruta, porque terminó de manera abrupta, pero para que nos preguntemos nosotros, los lectores de hoy, aquellos que creeríamos por el mensaje de aquellos que lo predicaron por primera vez, ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad, oye la voz del Señor, oye la voz del Hijo Eterno de Dios, oye la voz de aquel que dice, se entregó en la cruz por ti, por tus pecados, no quieres escuchar la voz de Dios. Esa es la condenación, no querer conocerle, no querer adorarle, no querer oír su voz. Estimado, en el mayor acto de autocontrol en la historia de la humanidad, el Señor elige ir a la condenación de manera voluntaria, más que a la condenación, a sufrir la eterna ira de Dios en aquella cruz, por nosotros, por el gozo puesto delante de Él, por amor, porque Él es amor. Y el amor se expresa en que Él se entregó como propiciación por nuestros pecados, como sacrificio por nuestros pecados. Él es amor por esto, por esta gloriosa
y bendita realidad de que Él es el Dios Todopoderoso y se entrega aún así. Él es la verdad. Y si eres de la verdad, oirás su voz. Hoy su voz dice que hay perdón de pecados para aquel que quiera creer, que la idea no era que Él viviera, sino que Él se tenía que entregar. Él se entregó de manera voluntaria, se entregó de manera perfectamente voluntaria. No se alejó, no se negó. Muchas veces pensamos que el autocontrol es tomar todo lo que no nos gusta. Y en muchos sentidos es verdad. Incluso en la escritura se enfatiza que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Pero cuando Él expresó esas cosas, se refería igual a seguirle, a adorarle, a ver que cuando tú eliges pecar, eres cada vez menos tú. Tú no fuiste creado para pecar. Tú no fuiste creado para adorar cosas simples y vanas. Tu alma nunca estará satisfecha hasta que no adore al Dios perfectamente eterno y glorioso que existe en los cielos. Nunca va a estar satisfecha. Siempre va a ser, es que, por ejemplo, con los celulares lo vemos un montón. Es que tengo el celular 4, no, es que el 5, no, es que el 7. ¿Vamos en el 15? Ayer vi que esa empresa que le gusta sacar celulares con números sacó unas horrendas gafas que se usan en la calle y te pueden atropellar. Súper buena idea. Así que, así que ese es el problema y después van a hacer cada vez más cosas y se han dado cuenta que siempre sacan otras cosas y que nunca nos conformamos y eso está correcto porque nunca vamos a estar conformes hasta que adoremos al Dios eterno, glorioso y bendito que se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestro Señor bendito se entrega en la cruz para gloria del Dios Padre, para que podamos adorarle por la eternidad, para que aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese pudiésemos verla. Estimado, la invitación está adelante. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Todo aquel que oye su voz, él no le echa fuera. Es de la verdad. ¿Eres de la verdad? ¿Crees realmente en el Hijo bendito de Dios? Cree. Creen que el Hijo bendito de Dios vino al mundo y se entregó en aquella cruz por tus pecados. Creen que Él resucitó. Creen que Él ascendió a los cielos y ahora está en los cielos, a la diestra de Dios. Y si quieres, puede interceder en favor tuyo y darte la potestad de ser llamado hijo de Dios por creer en que Él murió por ti. No por los demás, por ti. No por las personas, por ti. Así que, ¿qué vas a hacer? Claramente el infierno es merecido, porque si elegimos dejar este mensaje, claramente uno se lo gana. Pero claramente el cielo, la gloria de estar en la presencia del Padre es por gracia, es por lo que el Señor hizo. ¿Quieres recibir lo que Él hizo por ti? A tu favor? ¿Quieres recibir la gloria de Dios y verle por la eternidad? Tu alma nunca va a estar satisfecha hasta que no le busques, hasta que no creas en Él. Cree en las cosas que quieras, busca las cosas que quieras, compra las cosas que quieras, pero hasta que no creas en Él, nunca estarás satisfecho. El Señor bendiga su bendita palabra. Ya, muchas gracias, hermano. Aprovecho también de agradecer la invitación a participar de la predicación del Evangelio eh, el día de hoy aquí en Concepción. Bueno, yo voy a ser honesto, perdí la costumbre de predicar por Zoom, eh, así que vamos a hacer el intento. Am, me pareció, o me parece más bien una hermosa coincidencia el hecho de que mi hermano termine su parte de la predicación hablando acerca del oír a Dios, porque ese es mi tema esta tarde. Ese es mi tópico. Yo quisiese hablar del oír, del oír. Y comenzando con ello, hay un dato interesante, ¿no? Que lo comparto para que quizás se lo grabe en su memoria y que probablemente quizás mañana ya no lo recuerde, porque así somos, lamentablemente. Em, pero sí para que ahora escuche y reflexione al respecto. Y es que los evangelios sinópticos, es decir, como escuchábamos, ¿no? En Mateo, Marcos y Lucas, la expresión que utilizó el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, ocurre 5 veces.
Solo voy a mencionar los versículos. En Mateo 11:15, él dijo eso, y la referencia allí era respecto a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Después, en el mismo Mateo, pero en el capítulo 3, en el verso 43, en donde la referencia es a la profecía de Daniel, en cuanto a los justos en el reino. Luego saltamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 4, verso 23, en referencia a los verdaderos interesados en la verdad. Después en Lucas 8:8, después de anunciar la parábola del sembrador, y finalmente en Lucas, capítulo 14, verso 35, en referencia a lo que cuesta seguirle a él. En esas 5 oportunidades el Señor utiliza la expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Y la verdad es que si nosotros pensamos un poco en la expresión propiamente tal, podríamos decir, y el Señor, ¿por qué dijo eso? Es como una expresión bastante superflua, ¿no? Es como demasiado obvia. De hecho, alguien podría decir incluso es una expresión que no tiene sentido, porque si tenemos oídos, lógicamente la función que estos tienen es oír. Entonces, ¿por qué dijo el Señor eso? ¿Por qué el Señor emitiría esta expresión en tantas oportunidades y en distintos contextos? Bueno, además, añadimos a esta, comillas, curiosidad, que cuando se acude a diferentes versiones de la Biblia, la gran mayoría traduce esta expresión desde su idioma original de la misma forma como lo hemos leído. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces yo me pregunto y comparto esta inquietud con usted, querido oyente, con ustedes, hermanos y hermanas que están conectados. ¿Qué habrán entendido los discípulos al escuchar esto? ¿Qué, incluso más todavía, qué podría significar para nosotros hoy? El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, una acción, si uno tiene un poquito de interés, una acción obvia que uno podría realizar es ir al diccionario, ¿verdad? Ir al diccionario y buscar el significado de la palabra oír. Y la verdad es que si uno hace ese ejercicio, esta palabra tiene muchas acepciones, es decir, tiene como varios significados, ¿ya? Todos ellos relacionados entre sí, obviamente. Pero quiero compartir dos de ellas. La primera es que oír se define como percibir con el oído los sonidos. De como, ya, gracias diccionario por tamaña definición, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el proceso de la audición es una maravilla de la creación divina, dicho sea de paso. Literalmente es una maravilla. Cómo está compuesto, cómo funciona, cómo procesamos las ondas sonoras que son de presión de aire y cómo éstas se convierten en ondas eléctricas y son conducidas a nuestro cerebro para que podamos interpretar lo que escuchamos. Cómo incluso el sonido tiene un estricto rango de frecuencias y más todavía. Yo sé que hay más de alguien aquí que ya tiene una cierta edad y el problema es que avanzamos en edad y nuestra capacidad auditiva va disminuyendo con el tiempo. Y eso es así. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, y en realidad es lo que a mí me interesa, y lo que eventualmente viene a sernos más útil en este caso, es que la otra acepción de la definición de oír es hacerse cargo o darse por enterado de aquello que le hablan. Voy a repetir la otra acepción de esta palabra, oír. Hacerse cargo o darse por enterado de aquello que le hablan. Ah, o sea, ya no es solo la percepción de los sonidos, oír, sino que aquí se involucra una componente muy importante y es el ejercicio de la voluntad. Entonces fíjese que una versión de la Biblia, cuando traduce el versículo mencionado, nos dice lo siguiente: el que tenga oídos para oír,
que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, de esa manera vemos que en las palabras del Señor hay una invitación, no tan solo a lo obvio, sino a tener una respuesta adecuada respecto a lo que oímos. Entonces, con esto en mente, quisiera invitarle a ver un caso de un hombre que, al igual como el Pilato del que se habló en la primera parte, era un regente de ese entonces, contemporáneo del Señor, que oyó la verdad, pero que no se hizo cargo de ella. Y este personaje es Herodes, pero específicamente el Herodes Antipas, como se le conoce. No Herodes el Grande, el que reinaba cuando el Señor Jesús nació, sino el Herodes que fue contemporáneo al Señor durante su periodo de ministerio terrenal. Entonces vamos a leer en Marcos 6, o más bien, si gusta, yo voy a leer, lógicamente, y usted puede escuchar. Marcos 6, el verso 14, en donde está el relato muy conocido acerca del destino de Juan el Bautista. Dice así el verso 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pero Herodías, leí bien, ¿so? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella, Herodías, le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Trágico final para un hombre de renombre, un hombre de relevancia en la historia, digámoslo así, de la salvación, por la representación de su figura, por el ejercicio de su labor, de su ministerio, preparando el camino del Mesías. Termina decapitado en la humedad y oscuridad de una cárcel romana. Pues bien, ¿qué sabemos de Herodes? Principalmente vamos a basarnos en lo que nos aporta el relato. Bueno, este hombre vivía en pecado, algo de lo cual le acusó precisamente Juan el Bautista. Tenía una relación marital con la que era mujer de su hermano. Una vida licenciosa en pecado. Juan el Bautista le reprendía, bueno, no solo a él, sino de paso también a la mujer, a Herodías,
Por lo tanto, ella nos dice, donde acabamos de leer, que deseaba su muerte, pero le era imposible, dado que Herodes no estaba de acuerdo, porque temía a Juan, dice la Escritura. Y una de las cosas que llaman mi atención de este relato es muy similar a lo que escuchábamos recién respecto a los líderes religiosos judíos que entregaron a Jesús. Hay un sentir contradictorio. Hay, digámoslo así aquí, una ironía. Herodes respetaba, temía, conocía y protegía al portador de la voz de Dios, a Juan el Bautista. Pero por otro lado, Herodes deseaba, se complacía, se deleitaba y disfrutaba el pecado de vivir ilícitamente con la mujer de su hermano. Querido oyente, no se puede vivir de esa manera delante de Dios. O sea, me revuelco en mi pecado, pero sí muy presto y muy contento voy a la reunión y escucho la palabra. Es tan bonita la palabra. Me siento tan bien cuando escucho la palabra. Esa actitud ambivalente se ve fielmente reflejada en el verso 20, donde leímos, porque la Biblia nos dice de Herodes que oyéndole se quedaba muy perplejo. ¿Cuán, gran, cuán grande era el conflicto interno que tenía este hombre? La exposición de la verdad en su vida le produjo en su interior una lucha moral sin precedentes. Y a pesar de todo ello, le escuchaba de buena gana. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio. Iba, lo planteo de esta manera, porque para que hagamos propio este pasaje. Iba a la reunión, su conciencia era removida, su culpabilidad quedaba expuesta por unos minutos, quizás por algunas horas, pero volviendo a casa, su mujer le esperaba con los brazos abiertos y todo seguía igual que siempre. Entonces yo planteo la pregunta, ¿es eso oír? ¿Es eso oír? ¿El oír del cual hablaba el Señor? Y fíjese, perdón, qué trágico es que este camino de indecisión lo condujo hasta este fatídico momento donde leímos, en donde él no fue capaz de hacerse cargo de la palabra de verdad, pero quedó preso de sus propias palabras y tuvo que matar a Juan. Entonces, frente a esta postura, lo que podemos apreciar aquí es que de la forma más violenta posible fue apagada la voz de Dios para él. Y eso es lo peligroso y lo que solemos temer para usted. Si escucha el Evangelio una y otra y otra y otra vez y no hace nada al respecto. En vez de oír haciéndose cargo de la verdad, dilató su respuesta hasta que ya fue demasiado tarde. ¿Por qué digo esto? Vayamos a Lucas. Lucas, el capítulo 23. Y aquí nos ubicamos temporalmente en el día del cual se leyó
y se explicó en la primera parte de esta reunión, en el día del juicio en contra del Señor Jesús. O juicios, por decirlo así. Porque primeramente fue expuesto un juicio religioso y consecuentemente a un juicio de carácter civil, en donde formó parte este Herodes, quien fue responsable de la muerte de Juan el Bautista. Entonces en Lucas, el capítulo 23, versículo 6, dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Ese hombre es Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces fíjese que en esta oportunidad, tiempo después de la ejecución de Juan el Bautista, Herodes tiene la oportunidad de ver a Jesús. ¿Y sabe qué dice? La Biblia dice, y se alegró mucho de verlo. Se alegró mucho, qué privilegio el haberlo podido ver con sus propios ojos. Y no solo eso, sino que también tenía expectativas de que Jesús hiciese algo, alguna señal, algún milagro, algo delante de él. Pero, haciéndole muchas preguntas, ¿qué dijo Jesús? Nada, nada. Jesús no dijo nada. Herodes había silenciado de una vez por todas la voz de Dios. A pesar de lo misericordioso y lleno de gracia y bondad que es Jesús, a pesar de que él dialogó, como leíamos recién, con Pilato. Lucas nos dice que hubo un encuentro entre Jesús y Herodes, pero Jesús no dijo nada. Herodes había despreciado la palabra de Dios, había oído la palabra de Dios y no se hizo cargo. Ya no hay más oportunidad para él. Y esa actitud, Herodes quería verle hacer algo y le hizo muchas preguntas. Y no era el momento de hacerle preguntas a Jesús, era el momento de pedirle perdón. Hay muchos que se acercan al Evangelio o cuando son expuestos al Evangelio, de lo único que quieren o lo único que quieren hacer es plantear y plantear y plantear preguntas porque quieren satisfacer su intelecto. Pero el llamado de Jesús cuando inicia su ministerio es no hacer preguntas, sino al arrepentimiento. Es porque hay un problema con nosotros. El mismo problema que tenía Herodes. Alguien podrá decir, pero yo no estoy con la mujer de mi hermano. No se trata de eso, querido oyente. Se trata respecto a nuestra naturaleza y acciones, y pensamientos y palabras, contaminados con el pecado. Y ahí está la figura de Jesús, la persona del Señor, otra vez, otro domingo más, ofreciéndote el perdón. Estás aquí otra vez, escuchando la verdad. ¿Te has hecho cargo? ¿Qué garantía tienes de poder conectarte el próximo domingo a esta misma reunión?
¿Puedes firmarme un documento oficial ante notario que diga, yo voy a estar el otro domingo conectado a esta reunión porque me gusta escuchar la palabra? No tiene ninguna garantía. Y lo más triste es que puedes terminar como Herodes, quien ante la negativa de Jesús a responderle, le escarneció, se burló de él humillándole. Y así puede pasar contigo. Si no oyes la voz de Dios ahora, terminarás haciendo mofa de la verdad. Y es muy triste. Y yo conozco a varios. ¿De verdad eso es lo que quieres para ti? Hay un dicho muy popular que dice, el que ríe último ríe mejor. Así que si tú te burlas ahora, te puede costar muy caro. Hay un pasaje, sin ánimo de ofender, lógicamente, pero hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es el destino de los burladores, de los que oyeron la verdad, pero no se hicieron cargo de ella, de los que escucharon el Evangelio, pero no quisieron creerlo, de los que les fue ofrecido Cristo cual el Salvador de sus vidas, pero lo rechazaron. ¿Quieres formar tu parte de ese grupo? Entonces desconéctate de esta reunión y sigue tu vida tal cual. Pero si no, esta es tu oportunidad, donde el Señor nuevamente te llama, te invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que el Señor bendiga su palabra. Cristian, tengo que orar yo para terminar, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, a todos les invito a terminar con una oración. Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias nuevamente por el poder tener esta intimidad, esta proximidad contigo, el saber que en tu santo trono tú te inclinas a nosotros para prestar oído a lo que tenemos que decir. Y ahora, Padre, agradecemos la instancia de poder anunciar otra vez la palabra tuya, este mensaje, que es poderoso en sí mismo. Sabemos que somos incompetentes de por sí, pero es tu competencia la que obra en cada cual que anuncia tu verdad, por cuanto tu palabra es la verdad. Gracias te damos por cada uno de los que estuvimos aquí y fuimos expuestos a la verdad, y rogamos, Padre, que haya cabida la palabra dicha en los corazones de todos nosotros, cuanto más en los que aún no están a cuentas contigo. Así, Padre, queremos ahora, al terminar, encomendarnos a tu gracia y misericordia y a los cuidados tuyos para con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.